Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Lección número 5, principios para una buena interpretación. Leímos 2 de Timoteo 2:15. Hemos establecido, hermanos, en el pasado, en estas lecciones, la serie sigue siendo cómo estudiar la Biblia, que no nada más queremos leer la Biblia, sino queremos leer la Biblia y entender la Biblia y aplicar la Biblia. Eso es lo que queremos, esa es la meta del creyente. No nada más, no, pues yo ya leí la Biblia. No, queremos leer la Biblia, queremos entender la Biblia y queremos aplicar la Biblia. Ahora, vamos a hablar de la aplicación al final de la serie, pero ¿cómo voy a aplicar la Biblia si no entiendo la Biblia? Ya miramos algunos obstáculos que nos estorban para interpretar la Biblia de una manera correcta también. Ahora, lo que vamos a ver ahora, hermanos, y vamos a empezar, se podría decir, es los principios, o algunos los llaman reglas generales, para usted y yo poder leer la Biblia y entenderla, y conocer lo que realmente el pasaje quiere decir. A esto, hermanos, se le llama la hermenéutica. La hermenéutica son las reglas o principios de la interpretación bíblica. Muchos colegios o institutos enseñan clase de hermenéutica. Yo creo que la clase de hermenéutica o principios de interpretación bíblica se deben de enseñar a la iglesia, porque no nada más para un grupo selecto debería de ser la interpretación bíblica, sino para todos. Entonces, esto no piense que el pastor inventó esto. No, estas son clases. Yo recibí clases de hermenéutica. La mayoría, como les digo, de estas clases yo las recibí en la escuela bíblica, en el colegio bíblico. Entonces, en la iglesia realmente se habla un poco de la interpretación bíblica. Ahora, usualmente estos principios, entonces, usted los va a escuchar o ya los ha escuchado a algún otro pastor o en alguna clase que usted ha tomado. Entonces, no crea que le copié a alguien el sermón, lo agarré, tampoco que es original mío. Ahora, antes de empezar con los principios de hermenéutica o interpretación bíblica, quiero llamar su atención al versículo que leímos porque es importante. 2 de Timoteo 2:15. Pablo, un pastor experimentado, está hablando con un pastor joven, soltero, Timoteo, y le dice, Pablo a Timoteo le dice, procura con diligencia, con esmero, con dedicación, presentarte, ¿a quién dice ahí, hermanos? A Dios. Eso es muy importante. Timoteo, tú debes de procurar, te debes de esmerar, te debes de esforzar por tú presentarte a Dios, dice, aprobado, y luego dice, como obrero, como siervo, como líder, como cristiano, como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, y la razón que no se avergüenza, dice al final, que usa bien. Esa palabra es muy importante también. Si la Biblia dice que usa bien, quiere decir que la Biblia se puede usar mal. ¿Están de acuerdo con eso? O sea, si Pablo le dice a Timoteo, mira Timoteo, tienes que usar la Biblia bien, quiere decir que la Biblia se puede usar mal, se puede torcer, se puede malinterpretar y se puede mal enseñar. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, asegúrate de que tú eres un siervo que te presentas delante de Dios aprobado, porque usas bien la palabra de verdad. Este versículo tiene una advertencia para cada pastor, siervo de Dios, porque Timoteo era pastor, pero también para cada creyente, hermanos. Debemos de, como creyentes, el pastor, el creyente, el maestro, si usted enseña a otros, si usted tiene hijos, usted va a enseñar la palabra de Dios. Y usted, papá o mamá, ¿no quiere enseñar bien? O sea, qué triste que uno le esté enseñando a sus hijos mal. Entonces, pues yo no soy pastor. Bueno, usted siempre tenemos a alguien que le vamos a enseñar. Aún si usted es joven, no tiene hijos, ganando almas.
Alguien va, oye, ¿y por qué dicen que la salvación? Entonces, usted joven o señorita o adulto, papá o mamá, aunque no seamos pastores todos, alguien está recibiendo información o enseñanza de usted. ¿No le gustaría a usted usar bien la palabra de verdad? Ahora, miren 1 de Timoteo, por favor, ya tracito 6. Estoy poniendo la base para lo que quiero enseñar. 1 de Timoteo 6:3. Pablo a Timoteo otra vez le dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina, fíjense, que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas, necias de hombres corruptos de entendimiento y miren, privados de ¿qué? De la verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? La Biblia. Que toman la piedad, la verdad, lo bíblico, como fuente de ganancia. O sea, hacen negocio con las cosas de Dios. Y luego Pablo le dice a Timoteo, apártate de los tales. Entonces, hay hombres, hermanos, corruptos de entendimiento. Y estos hombres están enseñando a otros. Por eso está diciendo, tú, apártate de esos, porque esos están enseñando mal. Hay hombres corruptos de entendimiento. Hay hombres que su mente ha sido corrompida. Dice ahí que son privados de la verdad. Engañan a la gente con su falsa doctrina. Ay, la doctrina no es importante, la doctrina es muy importante. Ay, no se deberían de enfatizar tanto en la doctrina, van a ser divisiones. La doctrina es muy importante para nosotros porque es muy importante para Dios. Hay personas que engañan tristemente con falsa doctrina y dice ahí que su motivación es su cartera. Dice, toman la piedad como fuente de ganancia. Esto, hermano, estos pasan mucho pasa más de lo que usted cree. Hasta cuando estaba buscando un edificio yo, para ver quién antes de llegar aquí, es increíble. A veces le decía a mi esposa, me siento así, después de hablar con ciertos pastores, me sentía así como que estaba haciendo un negocio chueco, así medio mañosos y el dinero y cuánto, y o sea, yo no percibía, y yo no soy nadie, pero me sentía un poquito extraño. Usan la piedad como fuente de ganancia. Y lo que sucede, hermanos, es que personas que andan buscando a Dios van a iglesias así y son honestas. Entonces se les empieza a enseñar un evangelio corrupto. Son débiles o bebés, si son salvos, son bebés en Cristo, entonces nunca llegan a la madurez espiritual. Es por eso que yo quiero enseñar cómo es que debemos de interpretar la Biblia de una manera correcta. Y vayan a Hechos, la última base que quiero poner aquí. Hechos, por favor. Nosotros, hermanos, deberíamos de ser como los hermanos de Berea en el libro de los Hechos. Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues los de Berea, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Entonces, ¿estaban abiertos? Sí. Pero fíjense, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así queremos miembros en la iglesia. Ay, no, yo creo ciegamente. No, usted no debería de creer ciegamente. Deberíamos de creer, de estar solícitos, deberíamos de estar abiertos. Deberíamos de querer aprender. Sí, yo quiero aprender. Pero ya que el mensaje termine, o que ya que la clase termine, usted se debería de, asegurarse que lo que se está hablando es la sana doctrina. Algún día, hermanos, que se me ocurra, Dios nos libre, que se me vaya la memoria o algo, y que yo empiece, hermanos, quiero probar ahora que la salvación sí se pierde. Dios me ha dado claro, con respeto, no debería de alguien pararse, pastor, está mal el diablo, no, pero usted debería de poder filtrar
la falsa doctrina. A mí se me hace que el pastor ya como que se está, ya como se... Usted tiene acceso a la palabra de Dios. Entonces, los de Berea escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, vamos a empezar. Primer principio para una regla, para una interpretación bíblica correcta. Voy a dar principios. Este es el primer principio. Número 1. La escritura interpreta la escritura. La escritura interpreta la escritura. A esta regla, hermanos, realmente es, si no la primera, una de las primeras reglas que se enseñan en los colegios bíblicos o en las iglesias, cuando se habla de la hermenéutica. Esta enseñanza o esta frase realmente tuvo su auge al principio de la Reforma. Entonces, se ha usado a través de ya muchos años y en mi opinión, si no es la más importante, es una de las más importantes que usted, y voy a pasar tiempo, van a ver que es importante ahorita. Esto es muy importante que usted sepa para usted. No necesito ser pastor o un teólogo, un cristiano común y corriente como yo, no me gusta corriente a mí, un cristiano común, como usted y como yo, poder interpretar la palabra de Dios, debemos de entender esto, que la escritura interpreta la escritura. Esto se lleva a cabo primeramente a través de un agente de interpretación. ¿Quién es el agente? ¿Quién es la persona que se encarga de llevarnos a la verdad? Vamos a ir a Juan, por favor, Juan capítulo 14. ¿Quién es el agente de la interpretación? Juan 14, 16. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Fíjense, hermanos, el Espíritu Santo, cuando usted fue salvo o salva, el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. El Espíritu Santo ahora mora en el creyente. Y una de las funciones que el Espíritu Santo tiene es guiar al ya creyente a la verdad. ¿Cuál es la verdad? La Biblia se llama a sí misma la palabra de verdad. Ya leímos 2 Timoteo 2. Entonces, cuando hablamos del Espíritu Santo, hermanos, queremos decir que Él mora en nosotros y Él, dice la Biblia claramente en el versículo 13, que Él nos guía. Vean el 13 y 14, 13. No, Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu, otra vez lo llama curiosamente de verdad. Ahora, hermanos, ¿ya vino el Espíritu de verdad? ¿Ya está aquí con nosotros el Espíritu Santo? Sí, vino en el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, ¿se acuerdan? El Espíritu Santo vino sobre los que estaban ahí en el aposento alto y la predicación, Pedro predica, 3,000 son salvos. Ahí el Espíritu Santo vino por primera vez sobre la iglesia. Entonces, esto ya se cumplió. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ya vino. Ahora Él lo que está haciendo es esto. Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, esto es muy importante. El Espíritu Santo es quien guía al creyente a la verdad. ¿Y qué es la verdad? La palabra de Dios. Escuchen 2 de Timoteo 2:15. Al final dice que usa bien, el versículo que leímos al principio, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, véanme acá. ¿Quién es la persona encargada de enseñarme a mí, el creyente, la
verdad. Cuando hablamos de la palabra enseñarnos, a eso le llamamos la iluminación. Él, el Espíritu Santo, nos abre el entendimiento para entender y con el tiempo aplicar la verdad. Entonces, ¿quién es el encargado de guiarlo a usted, de guiarme a mí a la verdad? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en mí y Él me guía a la verdad, me ilumina o me abre el entendimiento, me enseña una verdad bíblica y me ayuda, el Espíritu Santo, a aplicarla a mi vida personal. Entonces, y ahorita me voy a meter en más problemas, apenas me estoy metiendo. Realmente lo único que necesita un creyente para interpretar la Escritura es al Espíritu Santo de Dios en su corazón. Ahora, ahorita voy a refutar algunas cosas que personas, que yo mismo he escuchado de buenos hombres, pero simplemente no comparto su manera de pensar. Necesito nada más yo creyente al Espíritu Santo y obviamente leerla, ¿no? Leer la Biblia. Porque la Escritura se interpreta a sí misma. ¿Cómo? Mediante el Espíritu Santo. Entonces, el agente es el Espíritu Santo. Ahora quiero hablar ahí abajito, el error de muchos creyentes. El error de muchos creyentes. Una vez escuché esta frase. Si ustedes no conocen otros libros, escuchen esto, y no leen otros libros, realmente no conoces la palabra de Dios. Yo me acuerdo estando sentado en esta clase y como algo pasó allá arriba en mí, porque de vez en cuando lo uso, ¿no? Yo dije, yo tenía como 19 años en ese tiempo, 20. Y este maestro dijo, y muy preparado realmente, si ustedes no conocen, si lo único que ustedes conocen es la Biblia, él dijo, no conocen la Biblia. Si lo único que ustedes conocen es la Biblia, no conocen la Biblia. Una persona tiene que tener libros y comentarios bíblicos para realmente conocer la palabra de Dios. Yo tengo un serio problema con esto. Yo o usted no necesitamos libros o artículos, escúchenme, hechos por hombres pecadores como usted y como yo, con su propia opinión personal, sus pecados también y sus debilidades para entender la palabra de Dios. Ahorita vamos a hablar de la importancia del estudio. A mí me gusta estudiar y a mí me gusta leer, pero la idea de que tú no puedes conocer la palabra de Dios si no filtras todo por artículos y comentarios y diccionarios, entonces yo tengo un problema con eso, porque ¿en dónde dejamos al Espíritu Santo de Dios? ¿En dónde dejamos a la persona que no lee bien? ¿En dónde dejamos a Mateo y a Marcos, a Isaías y a Moisés y a Jacob? ¿Dónde dejamos a Jonás? ¿Cuántos comentarios había cuando Jonás estaba vivo? Ninguno. ¿Qué comentarios leyó Pedro? Ninguno. Nada más lo que Pablo había escrito, y Pablo leyó lo que Pedro había escrito. Entonces, esta idea, hermanos, que solamente a través, me suena como a catolicismo, ¿no? Así era antes. Ellos venían, entonces le decían a la gente, ustedes de la chusma, bueno, no decían así, pero del vulgo, ustedes del pueblo, del rancho, ustedes no entienden. Y nosotros les vamos a interpretar la Biblia. Aquí dice que tienes que dar limosna. Pobre rancherito. ¿Cuántas vacas tienes? 2. Dar una vaca, tienes que dar una. Así les bajaban ¿sí? Aquí dice que la madre de Dios, esa es, hay que arrodillarse ante ella. Y ahí están todos. A la espada se lo metieron a los pobres.
El catolicismo no llegó voluntariamente a nuestro país, ¿saben eso, verdad? Se lo metieron a la espada a nuestros antepasados, los mataban. Y ahí llevaban sus banderas y todo eso y ellos hicieron muy buen trabajo en la evangelización. Por eso tenemos los ángeles, San Diego, San Isidro, San Nicolás, tenemos santos por todos lados. California es uno de los estados que tiene más misiones católicas. Santa Bárbara hay una, bueno, hay varias. En San Gabriel también hay una. Aquí en Alhambra hay una misión. Además, está la Mission, la calle, todo esto, hermano, fue evangelizado con la creencia de que ustedes no saben. Dios, escuchen, lo que necesita es un corazón humilde y abierto. A ver dónde está eso en la Biblia, qué bueno que preguntó. Vamos a Salmos, por favor. Me voy a meter en problemas. Si tienen quejas, hablen con el hermano Feliciano. Yo no agarro quejas. Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al que, hermanos, al sencillo, al que, así como, no me miren así, hermanos, así como usted, como yo, pues, gente sencilla. La ley de Jehová es perfecta, que convierte, ¿qué convierte? ¿El libro, el artículo? No, la ley de Jehová, la Biblia, convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, y es tan fiel que hace sabio al sencillo. No al de mucho conocimiento, al sencillo. Salmo 119, vean ahí, Salmo 119, 130. Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras alumbra, ilumina pues, hace entender, ¿a qué hermanos dice ahí? A los simples. David dice, la exposición del libro, no, la exposición, dice David, de tu palabra, dice, alumbra y hace entender a los simples. La Biblia no es solo para los eruditos, es para todos nosotros. O sea, si yo tengo que, para conocer a ese libro y al Dios de ese libro, tengo que leer y esto, entonces el Espíritu Santo a mí no me guía, nomás lo guío a Él. Él porque es teólogo, es que Él tiene un doctorado en... A mí no me importa el doctorado que tenga, yo quiero que el Espíritu Santo haga sabio al sencillo, o al sencillo. Yo no necesito a un teólogo o a un erudito para entender la palabra de Dios. Ahora, quiero clarificar algo. ¿Pueden ayudarme buenos libros? Sí. ¿Sí? ¿Hay buenos comentarios? Sí. Pero fueron hombres pecadores, débiles, quienes los escribieron. Pero la ley de Jehová es perfecta. El autor es perfecto, no los escritores. El autor es perfecto. La manera, la revelación es perfecta, la inspiración fue perfecta, la preservación es perfecta y la iluminación es una obra perfecta que solamente el Espíritu Santo de Dios puede hacer. Pastor, usted no lee ningún libro. Yo leo libros. A mí me encanta leer. Pero sucedió que pues los libros hay muchos muy interesantes. Entonces llegó un tiempo en mi vida, hermanos, que estaba leyendo. Yo sé que nadie pecaría así como yo. Esto lo estoy compartiendo, de donde yo saqué
lo que ahora creo. Llegó un tiempo en mi vida en el que estaba comprando tantos libros y leyendo tantas cosas, que me di cuenta, y una persona tiene que ser honesta, me di cuenta que a veces leía la Biblia, pero me acordé, aquí dijo el libro, y no me empezó a gustar eso. A ver, y buscaba, o sea, para clarificar algo, siempre necesitaba un comentario. Entonces me di cuenta que siempre, estaba descuidando lo que el Espíritu Santo quería hacer en mi corazón. Y a veces no es importante cuántos pies cuadrados era el templo, a veces es importante el corazón de Dios, la humildad, la sencillez de la palabra de Dios. Y estudie usted y pastor, yo sé cuándo viene Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ni el Hijo sabe, dice la Biblia. Solamente el Padre. Pero algunos, no, ya, conferencia de profecía. Descubrimos cuándo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El rey David dijo, Señor, yo no anduve en cosas demasiado sublimes para mí. Mira, hermano, si usted algún día me pregunta algo, yo le digo, hermano, no sé, no se impresione. Una vez me acuerdo, estábamos en una clase ahí en Duarte y yo nunca entraba a la clase, pero entré de oyente y un hermano le hizo al pastor Stokes, él era el maestro, una pregunta y levantó la mano. Y cuando hizo la pregunta, yo escuché la pregunta, estaba atrás y no entendí la pregunta. O sea, eran muy elevadas las palabras y yo dije, wow, ojalá que el pastor le entienda. Y luego cuando termina de hablar el hermano, el pastor le dice, hermano, no le entendí la pregunta, le dice. Hoy éramos dos. Entonces dije, híjole, no, los dos pastores aquí están. Y luego dice, hermanos, ¿alguien entendió la pregunta? Y todos los hermanos. Nadie entendió la pregunta, porque era tan elevada. Y le dijo, hermano, ¿me la puede explicar así, pues en lenguaje? Y ya le dijo, no me acuerdo qué. ¿Y saben qué le dijo el pastor? El pastor es una persona muy estudiada. Si usted es muy humilde, pero es una persona muy estudiada. Pocos pastores han estudiado lo que el pastor ha estudiado. Y le dijo el hermano, ya hizo la pregunta y le dice el pastor Stokes, híjole hermano, no sé, lo sabía antes, pero se me olvidó, le dice. Bueno, vamos en la clase, y siguió la clase. A veces se me hace que los creyentes de hoy en día hemos perdido la sencillez. Y el conocimiento a veces envanece. ¿Es bueno leer libros? Entonces sí. Pero yo no quiero predeterminar lo que creo, porque leí un artículo de un teólogo. Y a veces, hermanos, los escritores ya ni son bautistas algunos. Y algunos de ellos son un desastre. Pero bueno, no voy a juzgar. No debí de haber dicho eso. Perdónenme, fue algo de la carne. Recuerde que, escuchen hermanos, que por más bueno y erudito que sea el autor, sigue siendo humano. Igual que usted e igual que yo. No hay grandes hombres, hay solo un gran Dios. Ese hombre grande escribe. No hay grandes hombres, tal animal no existe. Que nosotros nos hacemos grandes. Eso es otra cosa. Yo la verdad lucho contra, no, es un gran hombre de Dios. Y Dios lo bendiga. Y quizás porque yo soy de esos chorreados, ¿no? Del pueblo. Pero no hay grandes hombres de Dios, hermanos. Nada más hay un gran Dios. Los hombres somos pecadores. Hay hombres pecadores. Amén. Yo ahí estoy también. Pablo dijo, de entre todos los pecadores, dijo, yo soy el primero. Pablo dijo. Pablo nunca se autoevaluó como un gran hombre de Dios. Es más, dijo, para que las revelaciones de las grandezas, dice, para que no me enorgulleciera, me fue dado un enemigo, alguien que me abofetee, una enfermedad. Lo llevaron al tercer cielo. Y dice, si en el espíritu no sé, o en el cuerpo. Ay, sí sabía. Él sabe que el cuerpo no puede ir al cielo. No sé si en el espíritu, dice, pero de todas maneras, para que no piensen más de mí. Entonces, hermanos,
No hay grandes hombres, hay débiles, hombres imperfectos, pecadores. Por lo tanto, la persona indicada para guiarnos a la verdad es el Espíritu Santo de Dios. Segunda de Timoteo 2:7, mírenlo ahí. Segunda de Timoteo 2:7, hay buenos libros, hay buenos artículos, hay buenos comentarios, pero el Espíritu Santo es la persona que nos da entendimiento. Segunda de Timoteo 2:7, considera lo que te digo y el Señor te dé, ¿qué hermanos? Entendimiento en todo. ¿Quién es el encargado aquí de dar el entendimiento? El Señor, el Espíritu Santo. Considera lo que te digo, pero lee ese libro, porque sin ese libro no vas a poder. No. Dice Pablo, considera lo que te digo y el Señor, Dios, te dé entendimiento. Esto no quiere decir que estudiar es malo, que leer libros es malo. Pero lo que sucede, hermanos, es que a veces uno se puede llenar de tanto conocimiento que pierde la sencillez del Evangelio. Qué curioso que Jesús no escribió personalmente ningún artículo. Qué curioso que Cristo nunca dejó, no tenemos el libro llamado Cristo. Qué curioso. Qué curioso que fue un hombre sencillo, no me acuerdo cuántas, 21, 25 millas de su lugar de nacimiento. Él no andaba viajando para allá, voy a Roma a una conferencia. No, Cristo fue sencillo. Qué curioso que el Hijo de Dios andaba en guaraches, platicando con la gente, con sencillez, con ex prostitutas, con ex endemoniados. Uno de sus apóstoles era ladrón. Le robaba ahí el Mateo, ¿no? Increíble. Mal hablado, Pedro. Qué curioso que no agarró eruditos, ¿no? Qué curioso que no agarró ningún fariseo, con la excepción del apóstol Pablo, obviamente. Y yo sé el argumento, Pablo era más preparado y fue más usado por Dios. Está bien, sí es un buen argumento. Pero usted no es Pablo. Es esta idea, no, pues nosotros también, hermanos. Pablo escribió la mayoría del Nuevo Testamento. Revelación directa de parte de Dios, fundó en 3 continentes iglesias. El decir, no, pues si Pablo lo hizo, yo también. No, estamos comparándonos con Pablo. Entonces, ¿puede alguien conocer las Escrituras e interpretarlas correctamente sin la ayuda de otros libros? Claro que sí. Claro que sí. ¿Y cómo lo hizo Juan? ¿Qué leyó Juan el Bautista? Ese pobre, de entre los de nacidos de mujer, nadie mayor que Juan el Bautista. Jesús dijo estas palabras. ¿Qué leyó ese pobre? Una que otra revelación ahí en la sinagoga. A propósito, antes, hermanos, nadie tenía Biblia, ¿sí saben? Eran, ¿cómo? Siempre pergaminos, scrolls, así, rollos, ¿no? Entonces, cuando uno quería escuchar la ley de Dios, iba a la sinagoga. No era así como usted, véngase niño, vamos a leer la Biblia. No. Antes nadie tenía Biblia. Pergaminos, o una copia de nadie. Entonces, ¿quieres escuchar la palabra de Dios? Vamos, y llevaban a su familia a la sinagoga. En la sinagoga abrían el pergamino y leían y explicaban. Entonces, ¿qué posibilidad de leer comentarios? ¿En dónde dejamos a Moisés? Que escribió el Pentateuco. Él no leyó Mateo, ni Marcos, ni... Entonces, mis queridos hermanos, uno puede conocer mucho de la Biblia y de los libros y de los comentarios y ser un diccionario andando, pero si no hay la sencillez de abrir el corazón, de
de dejar de pensar que yo siempre quiero enseñar, sino que yo quiero aprender. Voy a abrir este libro y Señor, yo soy tan pecador y no, oye Señor, yo ya memoricé todos los salmos en una hora. No, no, no. A veces se me figura, pastor, ¿cómo sabe eso? Pues todos hemos pasado por cierto aire de grandeza, ¿no? Uno mismo solo se... Pero no hay nada como un creyente. Yo me acuerdo una vez, me dijo un hermano, y le quiero decir algo, pero me da vergüenza, me dice. No, 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 para nada. Le digo, estábamos leyendo en su casa un estudio, y me dice, es que no sé leer, me dice. Oh, porque yo, para que ellos lean, abra su Biblia, y como que noté como que, pero yo no le quería decir, no me imaginé la verdad. Y ya después que miré, como él me dijo, oh, como que él notó que yo noté. Se sintió avergonzado, lo cual no era mi intención. Entonces lo que hice fue, mire hermano, cierre su Biblia, abra su corazón. Voy a leer yo los versículos y deje que la Biblia le enseñe a usted. Y estaba el hermano tan avergonzado por su falta de educación, pero fue tan grato platicar con alguien así, que quizás por su deficiencia de lectura es un poquito más humilde, ¿no? Como que se siente, él mismo como que se humillaba. Pero no hay nada como hablar con una persona que esté abierta al Evangelio. Y no hay nada como hablar con una persona que... Hermano, mire la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado entre Juan 16. No, pues hermanos, debemos de ser humildes. Yo sé, pastor, yo sé, amén. Pues debemos de vez en cuando, amén, amén, yo sé, yo todo eso lo hago, desde mi juventud lo he cumplido todo eso. Oh, no, pues yo nomás quería, no, sí, amén, amén, está haciendo un buen trabajo, pastor. Ok, gracias, brother, ahí nos vemos. No hay nada como hablar con una persona así. Ya se me fue el tiempo nada más en un punto, hermanos. Ojalá, una de mis oraciones a Dios, ya terminé, una de mis oraciones a Dios es, Señor, que lo que lea, lo que estudie, que lo que conozca, los años en Cristo, el estudio, que eso nunca me quite la sencillez. Yo quiero venir a este libro con un corazón abierto, mantener fresca mi relación con Cristo. No es, hermanos, ok, 3 lagartijas, 4 Aves Marías, ya leí Apocalipsis, ya me aprendí. No, hermanos. A veces yo nada más leo 3 versículos. Ese es mi devocional. Y yo sé, para algún pastor, yo leo los Salmos un día, Daniel y Apocalipsis. Y a veces, yo no, quizá yo soy muy carnal. A veces yo leo 3 versículos y digo, y ya terminé. Y ahora tengo que meditar y masticar un poquito y cómo lo puedo aplicar en mi vida. Que Dios nos ayude, hermanos, a nunca perder la sencillez. Regla número 1 y única que cubrimos esta tarde: la Escritura interpreta la Escritura. Vamos a orar. Señor,